Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Continuamos viendo a la civilización griega, como hemos dicho, en la cuna del pensamiento occidental. La civilización griega se va a desarrollar en el continente europeo, en el sureste, en la península de los Balcanes. Ya hemos logrado hacer una periodización sobre las etapas de la historia griega, haciendo una descripción sobre la época cretomicénica, la época oscura, la época arcaica, la época clásica y finalmente la época helenística. Ahora pasamos a analizar brevemente las características de la religión griega. Eran politeístas. Esto significa que creían en muchos dioses, eran partidarios de creer en muchos dioses. Además de tener muchos dioses, estas divinidades, estos dioses, tenían una apariencia humana, siendo portadoras también de virtudes como defectos como los seres humanos. Pero ¿cuál es lo que los diferenciaba de los seres humanos? Es que eran inmortales y que gozaban de poderes sobrenaturales. Dioses y hombres se relacionaban entre sí. Inclusive, del nacimiento entre dioses y mortales nacían los héroes. Algunos de los héroes son Hércules y Aquiles. Y Aquiles, lo hemos mencionado, que era uno de los protagonistas de la Ilíada. Los dioses griegos vivían en el monte sagrado del Olimpo. La narración de las historias recibe el nombre de mitología. Y en honor a estas divinidades se realizaban distintas fiestas y conmemoraciones. Las más conocidas de todas ellas era la que se realizaba cada 4 años en la ciudad de Olimpia. En esta ciudad se hacía un homenaje al dios Zeus. En el transcurso de la misma se celebraban distintas competiciones deportivas y artísticas denominadas Juegos Olímpicos, ya que se desarrollaban en la ciudad de Olimpia. En estos Juegos Olímpicos participaban todas las ciudades del mundo griego mandando a sus representantes. Mientras duraban estos juegos, se declaraba una tregua sagrada y se interrumpía cualquier tipo de enfrentamiento que pudiera existir entre las polis. Acá tenemos el árbol genealógico de los dioses. Figuran el dios a nombre griego y cómo luego los romanos lo tomaron y le modificaron el nombre. Los primeros dioses fueron Gea, la tierra, y Urano, el cielo. De ella salió Rea, que es la fertilidad, y Cronos, que es el tiempo. Y de ellos nacieron estos grandes dioses: Hera, Deméter, Hestia, Zeus, Poseidón y Hades. Y de Zeus van a nacer una serie de otros dioses, como por ejemplo Dionisio, que es el dios del vino, Hermes, Afrodita, Hefesto, Ares, Artemisa, Apolo y Atenea. Cada uno de ellos con sus virtudes, con sus aventuras, que forman parte de estos relatos mitológicos. El monte Olimpo se encontraba al norte de Grecia. Acá podemos ubicar Atenas, aquí a Micenas, acá a Esparta, acá a Olimpia, y en esta zona de acá estaba ubicado el monte Olimpo, que para los griegos era el lugar sagrado a donde vivían los distintos dioses. Pero de la civilización griega también es importante rescatar su cultura. No nos olvidemos que los griegos van a desarrollar toda su vida a partir de las ciudades-estados, es decir, de las polis. En estas ciudades-estados teníamos hombres libres que gozaban de derechos para participar en la política, es decir, eran ciudadanos. Estos hombres libres que tenían derechos no tenían que obedecer a un rey con poder absoluto, lo que le da a los hombres libertad, les da la posibilidad de pensar de forma independiente, de actuar. Es por eso, gracias a toda esta manera de entender la relación entre los hombres con
el Estado con los otros hombres, es que se va a desarrollar esta cosmovisión, el antropocentrismo. ¿Qué significa esto? Antropo es hombre y centrismo centro. Es decir, que el hombre es el centro absolutamente de todo de la cultura griega, de la cultura y de la política griega. El antropocentrismo va a permitir que en la cultura griega florezca una literatura, un arte propio, una filosofía, por primera vez nace la filosofía, y una ciencia de tipo racional. Si comenzamos pensando en la literatura, siempre teniendo en cuenta que el desarrollo de la cultura griega se va a centrar en la posibilidad de que el hombre participe y reflejar las aventuras de los hombres, en la literatura vamos a tener dos géneros, la poesía y el teatro. Dentro de la poesía vamos a tener la épica y la lírica. La épica cuenta las hazañas de los héroes y algunos de sus poetas van a ser Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea, y además Hesíodo. Desde el punto de vista de la poesía lírica, vamos a tener como autor a Píndaro, y él va a tratar de reflejar sentimientos, inquietudes del presente, pero desde una mirada humana. ¿Qué le pasa al hombre? También van a desarrollar por primera vez el teatro. El hombre va a poder disfrutar de un espectáculo teatral. El teatro nace en honor al dios Dionisios, el dios de la uva, del vino, y va siempre a estar representada con las dos máscaras. ¿De qué? De la tragedia y de la comedia, los dos géneros que nacen en este mundo griego. Algunos de los escritores de la tragedia griega son Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Qué hacen? Relatan los mitos griegos desde una forma dramática, tratando de buscar las consecuencias de la lucha del hombre con su propio destino. En cambio, la comedia, como por ejemplo con Aristófanes, lo que trata de hacer es ridiculizar, hacer una sátira a partir de peleas, chistes, burlas, de situaciones cotidianas, de problemas cotidianos, e inclusive se inmiscuye con asuntos de la política, haciendo burla y ridiculizando a políticos de la época. Como la idea era que el hombre pudiera disfrutar de estos espectáculos, se construyeron teatros para que la mayor cantidad de espectadores pudieran participar de los teatros. En este caso tenemos un teatro de la ciudad de Epidauro, donde tenemos las gradas que se hacían directamente en la ladera de la montaña, y aquí tenemos el escenario. Hoy siguen siendo un lugar de encuentro para disfrutar distintos espectáculos teatrales. Aquí tenemos otra vista desde el escenario para poder ver cómo se hacían las distintas gradas. También no nos olvidemos que desde el punto de vista antropocéntrico van a hacer un arte, van a desarrollar un arte propio, centrándonos en lo que va a ser la escultura y la arquitectura. Con respecto a la arquitectura griega, vamos a tener distintos tipos de edificios. Por un lado, los religiosos, pensando sobre todo en distintos tipos de templos. Pero en los civiles, a donde el hombre es protagonista, vamos a tener estadios, gimnasios, hipódromos, teatros y el ágora. El ágora era la plaza, era el lugar a donde se discutía, se intercambiaban ideas, y era la plaza, el espacio público. También van a establecer órdenes constructivas, órdenes arquitectónicas. En su afán por sistematizar todo, ordenar todo, van a construir los edificios a partir de un elemento constitutivo que van a ser las columnas. Y los tres estilos de columnas desarrolladas por los griegos van a ser el dórico, el jónico, que terminaba con estas volutas, y el corintio, donde se mezclan volutas, rosetones, hojas de cántaro, distintos elementos. Todo el edificio estaba desarrollado de forma matemática y proporcionado. Acá tenemos, por ejemplo, lo que va a ser la Acrópolis
de la ciudad de Atenas con los distintos espacios, fundamentalmente religiosos, que se construyeron en esta ciudadela. Acá tenemos dentro de lo que es esta Acrópolis de Atenas un templo, el templo del Electeion. Este tiene en particular que estas columnas van a ser las que se denominan cariátides, que son columnas con forma humana, en este caso en particular de mujeres. La escultura griega también se destacó, pero acá tenemos una devolución desde lo que fue el periodo arcaico, el clásico y el helenístico. En el arcaico se hacían esculturas tanto femeninas como masculinas, donde prevalecía lo que se denominaba la ley de frontalidad, los brazos pegados al cuerpo, una sonrisa, todas las esculturas sonreían levemente, un estudio anatómico con ojos almendrados. En la época clásica continuamos con el estudio anatómico, tenemos que las esculturas son desnudas, pero las figuras tienen mayor naturalismo, proporción, equilibrio, con expresiones serenas. La escultura clásica va a corresponder, coincide con el periodo de Pericles, el siglo de Pericles o el siglo de oro. En la helenística las esculturas ya son más tormentosas, más dramáticas. La filosofía en el mundo griego va a ser fundamental. Filo significa amor y sofía, sabiduría. La filosofía nace en Grecia en el siglo VI, cuando algunos hombres, los primeros filósofos, tratan de dejar de lado los mitos para explicar cómo uno debía orientarse en esta existencia. ¿Cómo lo reemplazan? Utilizando la razón, el pensamiento científico. Hay distintos filósofos. Los primeros son los que se llamaron presocráticos, son los que acá están denominados con el color amarillo. Tales Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, Empédocles, Pitágoras, Heráclito. Los primeros nacen en Asia Menor, fundamentalmente en la ciudad de Mileto. Luego vamos a tener a los filósofos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, y finalmente los de la época helenística. Los filósofos antropológicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, uno maestro del otro, van a plantear cuál va a ser la ética del hombre, cuál debe ser la moral del hombre en esta sociedad. Junto con la filosofía van a ser la ciencia vista desde un punto racional y científico. Esta ciencia tenemos distintas disciplinas, entre ellas la física, la matemática, la astronomía, la medicina y la historia, solo por mencionar algunos. De la física podemos mencionar Arquímedes y su ley sobre los cuerpos y sobre el agua, en el agua. En la matemática, estos grandes avances en la geometría con Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides. En la astronomía, Aristarco, que estableció la teoría heliocéntrica, en el cual era el Sol el centro del sistema y no la Tierra. Hipócrates, que va a establecer una medicina racional y deductiva, y también desde el punto de vista histórico, donde Heródoto va a establecer la necesidad de desarrollar una historia, dejando de lado todas las explicaciones de tipo mítica. En todas estas disciplinas lo que tenemos es el uso de la razón, tratar de analizar las causas y las consecuencias, realizar experimentos y hacer observaciones y deducciones y establecer patrones y relaciones. Luego de haber hecho este recorrido por alguna de las características de la civilización griega, tenemos que ver cuál es su legado o herencia, es decir, qué nos han dejado. Para eso podemos ver distintos niveles de análisis. Empezando por el legado político, nos han dejado el sistema democrático y el concepto de que el hombre es un ciudadano y como tal tiene derechos. Y por supuesto el respeto por las leyes, sobre todo Atenas con su labor legislativa a partir de los legisladores como Dracón, Solón, Clístenes o Pericles.
también el legado espiritual, porque más allá de todo ese valor que nos han dejado a partir de los mitos, la cultura griega nos habla del amor a la libertad y la valoración del hombre como ser individual, creativo y único. También desde el punto de vista intelectual nos han dejado el pasaje del pensamiento mitológico al racional y además el pensamiento filosófico, el amor a la sabiduría, entendiéndolo como un pensamiento sistemático, racional, metódico. Eso lo ligamos con la herencia de tipo científica, donde vamos a tener la base de la geometría y la física, también de la matemática, la medicina racional y el comienzo de una investigación histórica. Desde el punto de vista artístico, vamos a poder ver que se destaca el estudio de la naturaleza y del cuerpo humano, buscando siempre la proporción y el equilibrio. Además, el origen del teatro y de los géneros de la poesía lírica y épica. Y por supuesto una arquitectura teniendo en cuenta al hombre como medida de todas las cosas. No nos debemos olvidar que el mundo griego nos va a dar el antropocentrismo, esta cosmovisión, esta manera de entender al cosmos, al todo, donde el hombre es el centro. Desde esa mitología donde los hombres convivían con los dioses e inclusive los dioses tenían los mismos defectos y virtudes que los hombres, pasando por la política donde el hombre es considerado un ser libre y por lo tanto beneficioso de derechos y además ciudadano, llegamos a esta interpretación donde en la literatura, el arte plástico, la filosofía y los distintos niveles de la ciencia ponen al hombre como un ser racional, pensativo y capaz de elaborar distintos tipos de teorías fundamentadas. Teniendo en cuenta este parámetro, es que decimos que la cultura griega es la cuna, el seno de la civilización occidental. Espero que este video les sea de utilidad. Nos estamos viendo la profe Paola.